Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. Vamos a culminar este mes de noviembre, vamos a culminar también estos temas de apologética que habíamos empezado respecto a las realidades últimas y definitivas, que bajo todo concepto es lo que nos mueve, sin considerar la realidad última que nos espera y definitiva, pues no tiene sentido nuestra existencia en este mundo. No tiene sentido nuestra vida en globalidad, ni los momentos, ni situaciones, ni circunstancias que podamos vivir. Por eso es tan importante este tema de escatología. Eschato significa la realidad última, logía, el estudio de las realidades últimas, que se han venido llamando también los novísimos, lo nuevo, pero novísimo, es decir, es una redundancia, ¿verdad? Lo novísimo es lo que es, en definitiva, lo que es la realidad, porque todo lo que vivimos en el presente está en la perspectiva de esta novedad radical que nos ofrece la vida cristiana. Claro, hablar de esto, para que lo podamos entender, es como hablar del amor. El amor, ¿tú lo puedes medir? No, ¿verdad? ¿Lo puedes colocar en un espacio, en un lugar? Tampoco. ¿El amor tú puedes hablar de él en cuanto pasado, presente, futuro? No. Pues la realidad última y definitiva de nuestra vida es el amor. Del amor procedemos. El amor somos. El amor nos mueve, nos motiva y el amor nos espera en la realidad última y definitiva. Por lo cual solamente podemos poner metáforas, ejemplos, parábolas o hablar también de una forma apocalíptica. Es un recurso literario para hablar de esta realidad última y definitiva. Ciertamente el Evangelio es un mensaje de salvación y el amor es, nos dice la revelación, nos dice el Evangelio, el amor es la realidad definitiva. El amor es la realidad última que nos espera. Ahora bien, esto parte de un proyecto del amor mismo, porque Dios es el amor. Un proyecto que se manifestó en la creación, primeramente. Una creación, pues, realizada por amor. Y culmina el proyecto de Dios, el proyecto del amor, en la encarnación. Es decir, el amor mismo hecho carne, venido en la carne. Se hizo historia de nuestra historia. El amor, que es una realidad eterna y definitiva y última, se hizo presente entre nosotros, en un espacio concreto, en un tiempo concreto. Y todo tiene su sentido ahora y su orientación por este amor que ha entrado en nuestra historia, ¿sí? Y la orientación es el encuentro definitivo con el amor. Hemos de tener muy claro, si es el amor la realidad última y definitiva de nuestra vida, pues el amor no es una cosa. El amor no es un futuro, diríamos, dentro de nuestra historia, sino que sobrepasa, va más allá del mundo presente. ¿Por qué? Porque el amor es Dios mismo. Es decir, Dios es el amor. Y Dios, el amor, es el cielo. ¿Qué es el cielo? Podríamos decir el amor. ¿Qué es el infierno? El no amor. ¿Y qué es el purgatorio? El paso del no amor al amor, ¿verdad? Pues ahí está. Y ese amor es el rey, el juez, el purificador.
Por eso, no podemos describirlo, y esto lo tenemos que tener pues bien claro. Solo usar recursos literarios, es decir, modos de expresión. Por la libre voluntad humana y nuestra responsabilidad real en la existencia de esta tierra, el destino definitivo depende de nuestra cooperación, es decir, si queremos. Sabemos claramente, la realidad última es el amor. ¿Tú la quieres? ¿Tú quieres que el amor te espere? Entonces, tienes la responsabilidad en la existencia terrena de cultivar ese amor, de desearlo, de anhelarlo, y entonces ese amor te espera. Ahora bien, si en la vida, en la existencia terrena, pues tú no vives el amor, es decir, no lo deseas, no lo anhelas, no lo quieres hacer presente, pues entonces ese amor no te puede esperar, ¿verdad? Vamos a ir viendo los recursos literarios pues para expresar estas realidades últimas y definitivas. Si leemos pues la Escritura, específicamente el Nuevo Testamento, hemos ido pues descubriendo pues una progresión, una evolución, Es decir, la revelación no se da de una vez por todas, sino que hay una progresión, hay una evolución histórica y se va entendiendo conforme el pasar del tiempo. Ahora bien, se nos habla, así he hecho pues un resumen, de un juicio final. Al final del tiempo va a haber un juicio. También se usan expresiones como que los sepulcros, ¿verdad? En una tumba, pues el sepulcro se abre, se abre. Entonces también vemos una magna reunión de todos en un lugar, en el juicio final, en el juicio de las naciones, unos a la izquierda, otros a la derecha, bien. También se habla de trompetas, del son de una trompeta. Se nos habla también de intervención de ángeles, seres divinos, personales, espirituales, mensajeros, ayudantes de Dios. Se nos habla también, podemos descubrir como rapto, como una aerotransportación al encuentro del Señor. En muchos cuadros vemos esto, ¿verdad? Se abren las tumbas y ahí salen los muertos, ¿verdad? Y como que van hacia el cielo al encuentro con el Señor. Literalistamente es peligroso entender esto. Son recursos literarios. Hay que entenderlo literalmente. Es decir, el contexto, los recursos literarios, los ejemplos, porque si uno ve, entonces uno ve solamente trompetas, ángeles, sepulcros abiertos, es decir, literalistamente, pues no se puede entender. Bien. También se nos habla constantemente, desde Daniel, los evangelios, como un hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo, sentándose solemnemente en un gran sillón, en un trono, y desde donde dicta sentencia y suerte última de los hombres. Entonces salen de los sepulcros unos para la perdición y condenación y otros para la salvación. La decisión, pues, es la de este hijo de hombre que va a dar la sentencia final. Ahora bien, toda esta maraña de recursos literarios, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que nos quiere indicar? Literalistamente nos vamos a equivocar. Entonces, ¿qué es lo que pretenden los evangelistas y sobre todo Juan en el Apocalipsis expresar? Pues pretenden expresar lo siguiente: el último día. Es decir, el último día es el día en que vivimos. Es hoy. Ya ha empezado el final de los tiempos. Hoy es el último día. Es el día que vivimos. Por eso dicen, los sepulcros se están abriendo ya. Y ya se van todos hacia el encuentro definitivo con el Señor. ¿Cuándo pasará esto? No, ¿cuándo pasa? Ya está pasando, ¿verdad? Es el día que ha inaugurado el mismo Cristo con su muerte y resurrección. Porque Él es la primicia de entre los muertos. Ha resucitado.
¿verdad? Cristo es la primicia de la resurrección y ahora poco a poco vamos pues resucitando con Él. Es el día de nuestra muerte. Esto es lo que significa. Es el último encuentro y un encuentro definitivo con el Señor. Hoy es el juicio, según la conducta de cada uno. Podemos leer en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, que es quien nos expresa mejor cómo la vida eterna empieza hoy, aquí y ahora. Capítulo 5, versículo 24. Dice lo siguiente: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Está hablando en presencia. Tiene vida eterna. Y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y dice en el versículo 25, en verdad les digo, llega la hora. Parece que está hablando de un futuro, pero no. Dice, ya estamos en ella, en que los muertos, fijémonos, oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Por lo tanto, es en el hoy, en el aquí, en el ahora, que los muertos están ya escuchando la voz de Dios. Ya llega la hora y explica, ya estamos en ella. Por lo tanto, es una certeza de la vida futura, o la exclusión de la vida futura. Se trata de escuchar la palabra de Jesús, creer en ella y amarle, amar a Jesús. Y entonces ahí se inicia el fin de los tiempos. Bien, pero vamos a ir sintetizando lo que hemos visto hasta el día de hoy. En el Antiguo Testamento se vislumbra una retribución, una recompensa divina después de la muerte. Y esto se hace poco a poco. Primero se habla de 4 modelos. Primero, hay un Sheol. ¿Y qué era el Sheol? ¿Qué entendían por Sheol? Pues un mundo subterráneo, ¿verdad? Donde iban los muertos, ¿verdad? Al Sheol. Pero estaban muertos. Ahí no se alaba al Señor, ahí no se tiene contacto con el Señor, sino que se pensaba que estaban muertos completamente. Bien, era un camino sin retorno. Así pues era la primera idea del pueblo de Israel. Y pues entendían eso, pues, un mundo subterráneo, estaba debajo de la tierra, ¿verdad? Es un mundo subterráneo. También se hablaba, y hay hechos de raptos en vida. Entonces, ¿qué significa esto? Que no bajaban al mundo subterráneo, algunos, sino que como que subían al cielo. Había una especie de rapto. Incluso sin pasar por la muerte, el justo es trasladado física y definitivamente a una esfera divina. Así era la mentalidad, ¿verdad? No bajaban al Sheol, sino a una esfera divina. Así lo vemos en Enoc, Elías, Moisés, Esdras, Baruch. Se habla de una especie de rapto. También se nos habla de una exaltación postmortal. Es decir, pueden pasar por la muerte, pero después ser exaltados inmediatamente después de la muerte. Por eso se nos habla, sobre todo el profeta Isaías, del siervo de Yahvé, que será exaltado. Y mucho después ya se va hablando de una resurrección. Ya se va hablando de una realidad última. Pero esto es una revelación progresiva y también imperfecta. ¿Por qué? Porque será Cristo quien lo revele ciertamente. Y esta resurrección habla de una intervención en el Sheol, en el lugar de los muertos, del mismo Dios, que hará volver al mundo de los vivos a los muertos. Así se entendía. Hará volver
al mundo de los vivos, a los muertos. Después, en el Nuevo Testamento, coexisten diversas representaciones que son contradictorias en sí mismas. Pero hemos de hablar de recursos literarios. Y entonces hay mentalidades y hay formas de ver las cosas distintas y diferentes, pero que coexisten para indicar una realidad. Esto lo que nos descubre es cuidado con interpretar literalistamente los evangelios, sino según la mentalidad, según el momento, según la situación o la circunstancia, cultura de la gente a la cual se dirige. Bien. Sobre la suerte del justo después de su muerte, pues va dependiendo según los distintos conceptos cosmológicos, es decir, conforme se entendía el universo, pues en el público. Y había muchos públicos. Hemos ido hablando ya de que el público del judaísmo, el de los griegos, el de los romanos. Entonces, todas esas mentalidades son usadas como recursos para explicar las realidades definitivas. Bien, por eso vemos a veces cómo se entendía el cosmos, el universo. 3 partes en el cosmos, ¿verdad? El cielo, la tierra y el mundo subterráneo. Por ejemplo, podemos verlo en Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Dice así: para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Por lo tanto, vemos cómo se entiende aquí la visión cosmológica. Cielos, tierra y abismos. 3 partes distintas. También lo podemos ver en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el capítulo 5, versículo 3. Dice lo siguiente: pero nadie era capaz ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro y leerlo. Vemos, el universo se entiende en estas 3 partes: cielo, tierra y abismo o mundo subterráneo. Sheol se llamaba en hebreo al lugar de los muertos. Traducido al griego se llamaba Hades. Era prácticamente lo mismo, pero no. Es decir, una cosa era lo que entendían en el judaísmo, el Sheol, el lugar de los muertos, y el Hades era pues en los griegos. Si han leído algún libro de los griegos, de los poetas griegos, se habla mucho del Hades, ¿verdad? De los infiernos, ¿verdad? ¿Dónde van todos los muertos? Pero no van y se quedan ahí y se acabó, ¿verdad? Podemos verlo pues también en Mateo 12, 40, el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 40. Dice lo siguiente: porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Seno de la tierra, es decir, en el abismo. Y muchas más otras citas. Pero se habla también de ahí saldrán en la resurrección final. Bien, podemos verlo en Juan, capítulo 5, versículo 28, que lo hemos visto ya. Ahora lo podemos ver también en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13. Dice así: y el mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Bien, entonces vemos que ya usa la palabra Hades en griego, Sheol es en hebreo, pues de ahí el mar los devolverá a la vida, ¿verdad? Los devolverá. De ahí pueden saldrán. Pero
también se admiten como resurrecciones anticipadas. Y esto es bien curioso. Podemos verlo en Mateo capítulo 27, versículo 52. Mateo 27, versículo 52. Dice lo siguiente: se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. En el mismo momento de la muerte de Jesús. Se abrieron sepulcros y muchos muertos resucitaron. Bien, como una resurrección anticipada de lo que va a ocurrir. Claro, no lo interpretemos literalistamente, lo que significa es que el tiempo nuevo, el tiempo final ya se está cumpliendo hoy, aquí y ahora. Y se afirma con mucho vigor la resurrección de Cristo, ¿verdad? Ya ha ocurrido, Cristo ha resucitado, ¿verdad? No es algo que hay que esperar todavía, sino que ya ha resucitado. Igual que se habla del Sheol, del Hades, y vemos esta progresión en el entendimiento, según la cosmología de cada momento, también se habla de un paraíso, del paraíso celeste. Y se hablaba como del paraíso, es un concepto tomado de los fenicios, como morada de los patriarcas y de los justos en general después de la muerte. Es decir, no es el lugar donde van los muertos, el Sheol, sino que van al paraíso celeste. Recordemos a Jesús: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Bien? Y Jesús bajó a los abismos. ¿Cómo es esto? ¿Jesús está en los abismos o está en el paraíso? ¿Verdad? Entonces no lo interpretemos literalistamente, sino desde el recurso literario para explicar una realidad distinta. Vemos, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 12, del 1 al 4. 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Dice que hay que gloriarse, aunque no trae ninguna utilidad, pues vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Por lo tanto, vemos aquí ya otros conceptos. No es que la Biblia se contradiga, es que depende de a quien les hable, ¿verdad? En este caso a la comunidad de Corinto, pues habla de un primer cielo, de un segundo cielo, de un tercer cielo, habla del paraíso, ¿verdad? De ser arrebatado, es decir, que hay diferentes visiones para indicar esta realidad. Sería el lugar que Cristo inauguró por ser el nuevo Adán. Y se vendrá a llamar este momento estar con Cristo, morar en el Señor, es por la presencia actual, presente, real, de Cristo en el cielo. Es decir, ya se habla como del ya, de la inmediatez. Podemos verlo en Gálatas 4, 26. Entonces dice en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Vamos a ver, Gálatas 4, 26. Dice lo siguiente: pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Bien, por lo tanto, ahora habla de una Jerusalén, una ciudad, y la Jerusalén de arriba, y la maternidad. Es decir, ya está la Jerusalén celeste. Bien. También Lucas conoce esta concepción de estar con Cristo. Y usa, sobre todo Pablo, el término de rapto, ¿verdad? O de asunción, asunción al cielo, rapto, ¿verdad? También habla de, pues por ejemplo, Juan, de la comunión con Cristo después de la muerte, en el cielo, en Juan 12, 26.
vemos todas estas citas bíblicas para darse cuenta de que no es que la Biblia se contradiga, sino que para expresar estas realidades usa de las concepciones pues cosmológicas del momento y de aquel tiempo. 12:26. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Donde yo esté. ¿Y dónde está Cristo y Cristo resucitado? ¿Y dónde está quien le sirve? Pues allí está. Bien. Es la ciudad celeste, la ciudad de Jerusalén. Hebreos habla que estamos en marcha hacia esa ciudad a nivel celeste. El Apocalipsis también habla de ser raptados o de ser asuntos al cielo, ¿verdad? Nosotros también hablamos de la Virgen María, fue asunta, es decir, fue raptada al cielo, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de las concepciones en aquel entonces. En el judaísmo no se hablaba tanto de tierra y cielo y abismo. Eso es más bien una concepción griega, helenista. Entonces, la tierra y el cielo, así como la tierra dista del cielo, así distan los pensamientos y los caminos de Dios y de los hombres, ¿verdad? Hay una como ruptura, la tierra y el cielo. Pero en el judaísmo propiamente se hablaba más respecto al presente y al futuro. Es decir, estamos en esta historia, estamos en este presente, entonces los muertos resucitarán a esta historia, a este presente, al final de los tiempos que ya han empezado, y entonces todo se hará nuevo, ¿verdad? Pero todo dentro de la historia. Entonces hay como una continuidad. Por lo tanto, es una concepción más nacionalista del pueblo de Israel, de ese David, de la dinastía de David, vendrá a ser rey de reyes, señor de señores, pero en la historia, y esto se realizará en el tiempo. ¿Bien? Entonces, la novedad cristiana es que sí, pero habrá una transformación, y se hablará pues del final de la historia, el final de los tiempos, pero desde la historia, ¿verdad? Presente y futuro. En los griegos la concepción era más de tierra y cielo, de una discontinuidad. Y entonces tiene que haber una transformación, porque no es lo mismo. Y entonces cuando se habla primero de rapto, dice sí, rapto, pero tiene que ser transformado ese cuerpo. Bien, por eso hay estas distintas concepciones. No podemos confundir, y esto viene por la concepción de presente y futuro, más que nada, porque en presente y futuro indica más continuidad. Tierra y cielo, discontinuidad. Pero no podemos confundir, usando los mismos términos y las mismas concepciones para entender las realidades últimas, ¿verdad? No literalistamente porque no las podemos describir, estamos diciendo desde el principio. Por eso hay que usar un poquito de todo para iluminar dentro de nuestra perspectiva cuál es pues, la realidad última. No podemos confundir el progreso humano con el reino de Dios. Es decir, esta continuidad de presente y futuro, historia, ¿verdad? Entonces, acá en la historia, acá en el presente, nosotros vamos a construir el futuro. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay una ruptura. Cuando hablamos desde el concepto presente y futuro, tenemos que tener en cuenta que desde nuestra fe hay una ruptura. Es decir, tiene que haber algo completamente nuevo. No puede ser continuidad. Después de la muerte no es continuidad de esta vida. Y ese era el problema que tenían, por ejemplo, los saduceos, cuando le preguntan a Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando resuciten los muertos, ellos no creían en la resurrección, cuando resuciten los muertos, este que se había casado y no había tenido hijos, pero 7 hermanos se habían casado con ella, entonces, ¿quién será esposo de ella?
Hoy en nuestro tiempo podríamos decir, bueno, ¿y si hay un trasplante de hígado, o de un trasplante de riñón, o un trasplante de corazón? ¿Ese corazón de quién será? ¿Del primero o del segundo? Porque si van a resucitar en la carne, entonces ¿de quién será? Es decir, es la pregunta absurda de pensar de que hay una continuidad de presente, futuro y del final de los tiempos. Ahí tenemos que decir que hay una transformación radical, es decir, se equivocan. ¿Por qué? Porque seremos como ángeles. Allá, en el mundo futuro, ni se casan ni se casarán. Por lo tanto, es una realidad distinta. Es decir, hay una ruptura. Bien. Porque así entendían la resurrección, ¿verdad? Es decir, pues una forma de continuidad de la historia. Y no es así. Hay una transformación radical. Pero esto no significa que el reino, que la realidad definitiva, no tenga nada que ver con la historia, con el presente. Recordemos, Dios vino en la carne, Dios se hizo historia. Por lo tanto, hay una responsabilidad en esta historia. Algo de lo que nosotros vivimos y construimos con el Espíritu de Dios, quedará en cierto modo y lo veremos realizado en la vida del mundo futuro. Por lo tanto, también hay cierta continuidad. Y esa continuidad será lo que hayamos amado, lo que hayamos hecho en cuanto a transformar una realidad temporal según los criterios de Dios. Algo de eso veremos. ¿Cómo? No lo sabemos, pero algo de eso tendrá su continuidad. El reino de Dios y su venida definitiva nos hace responsables en el presente, en el hoy, aquí y ahora. Nuestra caridad y sus frutos tienen un valor permanente. Por eso trabajamos por la dignidad humana, por la comunión fraterna, por el cuidado, la custodia de la creación, de la naturaleza. Nuestros esfuerzos, si son hechos según el Espíritu Santo, los encontraremos transformados y purificados de todo tipo de mancha. Bien. El servicio en la existencia terrena nos prepara y prepara la materia del mundo futuro. Algo habrá. ¿Cómo es eso y cómo lo podemos describir? No lo podemos describir, ¿verdad? Pero tenemos que saber que nuestros actos, nuestras obras, tienen un valor trascendente, que va más allá. Bien, pues esto podríamos decir en los recursos literarios y en el lenguaje apocalíptico para expresar las realidades del mundo futuro, las últimas, las definitivas. Entonces vemos ahí que hay como, para quien lo lee literalistamente, hay contradicciones. Entonces, ¿qué hay? ¿Cielo, tierra y abismo? ¿O hay tierra y varias partes en el cielo, varias partes en la tierra y varios mundos subterráneos y lo que fuere? Entonces la Iglesia, con la reflexión, es decir, con la teología, dice, bueno, pues vamos a hablar de 3 estados, más que de 3 lugares. Entonces la palabra lugar ha desaparecido porque lleva a equívocos. Hay 3 estados del alma. Un estado es el infierno, es decir, la muerte segunda y definitiva. Todavía no ha pasado, eso será al final de los tiempos. Bien. Después otro estado del alma, la del purgatorio, es decir, el alma que se purifica para poder entrar en otro estado, el estado del cielo. Cielo, purgatorio e infierno. Y ya no hablamos más que si de Sheol, que si de paraíso, si de primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, ¿no? Pues esto es más sencillo de comprender y esto es fruto de la reflexión teológica a la luz, claro, de lo que quisieron dar a entender pues los evangelistas. Ahora, nosotros cuando hablamos de nuestra fe,
pues en el credo decimos así: y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y decimos también en el credo: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. No son dos cosas distintas, no son dos cosas diferentes, sino que es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida del mundo futuro consiste en la participación en la vida de Jesús. O participas en la vida de Jesús o te excluyes en la vida de Jesús, en el amar y en el amor de Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de la realidad última, estamos hablando solamente de una realidad. ¿Cuál? La resurrección de Jesús. Porque Él es la primicia de la resurrección y a la que sigue la de todos los demás, ¿verdad? Se habla de la parusía, es decir, de la segunda venida de Jesús, la definitiva, el encuentro definitivo con Cristo. Se habla de fin, final del tiempo, final de la historia, final de las realidades de esta tierra, de este mundo temporal, histórico. Habrá un final. Y ese final vendrá con la destrucción de las potencias enemigas de Dios y del hombre, y también de la destrucción de la muerte, en su relación con el pecado. Todo va a quedar sometido a Cristo en su dominio sobre todo. Y entonces Jesús, cuando todo esté sometido, se lo dará todo al Padre. Y entonces Dios será todo en todas las cosas. ¿Bien? Por lo tanto, esa venida definitiva tiene que ser deseada por nosotros. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, lo que estamos diciendo es que esta tierra pase y que venga ya lo definitivo. Ven, Señor Jesús. Es decir, queremos ya vivir, pues, en la realidad última y definitiva. Y lo tenemos que desear. Y así nos ha enseñado Jesús a hacer oración, pedir la venida del reino. Por lo tanto, la aparición de Jesús en la gloria significa la plenitud del hombre, la realidad última del hombre. Nuestra plena salvación consiste en el dominio de Cristo. Y va a llevar a plenitud al hombre en su dimensión personal, cosmológica y social, ¿verdad? Todo en Cristo cabeza. Porque la resurrección o la realidad última es la configuración plena con Cristo. Es decir, Cristo cabeza y todo lo creado, y nosotros su cuerpo, en una sola persona, en un solo hombre perfecto. Por lo tanto, consiste en la visión de Dios, es decir, el estar con Cristo. La realidad última no son cosas, sino que es Dios mismo. Dios todo en todas las cosas. Por eso nosotros proclamamos el misterio pascual, es decir, la muerte y resurrección de Cristo. La obra se prolonga ahora en el tiempo en la Iglesia. Jesús ahorita está en el trono, sentado a la derecha del Padre, y está intercediendo por nosotros hasta su triunfo final. ¿Por qué? Porque Cristo, diríamos, hablando de una forma humana, no ha resucitado del todo. Como cabeza ha resucitado, pero en su cuerpo todavía falta, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros. Y la evangelización es ir completando lo que le falta al cuerpo de Cristo, Y entonces no resucitará Cristo del todo porque se ha convertido en cabeza. Y entonces le falta todavía el cuerpo. Por eso ya estamos resucitados en la medida que estamos unidos a la cabeza que es Cristo, pero todavía no, porque todavía falta. ¿Bien? Y eso se realizará, diríamos, al final de los tiempos. Y así entendemos ya, ahora, de la salvación, pero todavía no. Ya en Cristo, cabeza. Pero en su cuerpo
todavía estamos trabajando. Y de hecho, Cristo está intercediendo por nosotros. Y nosotros deseamos la plenitud. ¿Bien? Y todo esto ha sido iniciativa del Padre. El cuerpo de la Iglesia todavía no está completo. Y depende de nosotros, de la evangelización. Jesús, como cabeza del cuerpo, debe estar completo. Y todavía no lo está. Todavía faltan muchos que van a nacer, que van a ser invitados a la resurrección. Porque el Hijo de Dios asumió toda la humanidad. Y entonces está esperándonos. Esperamos, por lo tanto, la plenitud de la Iglesia. La plenitud del hombre. El fin de la historia significa cuando se cumpla perfectamente la obra de la salvación, la plenitud del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Cristo es la primacía de los resucitados y su manifestación hará resucitar a los suyos. Bien, la salvación consiste, por lo tanto, en esta configuración con Jesús, reproducir la imagen del Hijo, y llevar esta imagen celestial, la del Hijo, en nosotros. Participar así en la resurrección de Jesús, así como participamos en sus sufrimientos y en su muerte. Podemos decir lo siguiente: la resurrección de Jesús afectó a su humanidad entera, a su cuerpo material, a su carne, a la solidaridad que tuvo entre nosotros, ¿verdad? Y esto es bien importante. Por eso hablamos que en el Nuevo Testamento la resurrección se anticipa. ¿Y cómo se anticipa? En el bautismo, hacer entrar en el cuerpo de Cristo, ¿sí?, a los nuevos miembros. Por eso es tan importante hacer discípulos a todas las gentes, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hacerles vivir la vida cristiana. La realidad última, por lo tanto, no es solamente de un futuro que vendrá, sino que es la comunicación de la vida de Jesús. Y esa comunicación de la vida de Jesús ya está presente, por el bautismo, por el Espíritu Santo en nosotros y entre nosotros, con sus carismas, ministerios y dones. Por lo tanto, ya lo podemos gozar. Ahora, la resurrección, pues se explica en el Nuevo Testamento, volvemos otra vez a los recursos literarios, como la salida de los muertos del sepulcro para recibir salvación o perdición. ¿Bien? La resurrección es la plena participación en la vida de Jesús. Transformación plena del hombre a imagen de este Cristo resucitado. Pero que si los sepulcros se abrirán y vamos a salir los muertos, ¿verdad?, o los abismos, el mar, hará que los cuerpos de los muertos surjan, y así, esos son recursos literarios. No podemos describir el cómo de la resurrección. No se puede hacer. Pero sí, solo podemos tener criterios o una serie de principios. Primero, nuestra resurrección no es nuestra. Es decir, es participación en la única resurrección, la de Cristo, cabeza. Ahora bien, yo seré yo cuando resucite. Yo no voy a ser otro distinto a mí. Si tú cierras los ojos y te ves, dices, yo soy yo y yo no soy otro y yo no me confundo con otros, ¿verdad? Pues así será nuestra resurrección, yo seré yo. No hay pena de decir, entonces voy a ser otro cuando resucite. No, seré yo mismo. Y también con un cuerpo, y un cuerpo resucitado, es decir, de alguna manera habrá un espacio, porque el cuerpo necesita un espacio. Pero ¿cómo será esto? ¿Y puedo decir más cosas? No podemos decir más, ¿verdad? Porque nos vamos a equivocar. Pero seré yo y en mi cuerpo, ¿verdad? El cómo ya no podemos expresar.
Simplemente decir que no habrán ambigüedades, ¿verdad? Es decir, de un cuerpo que se envejece, no, seré siempre joven, ¿eh? Seré siempre maduro, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá en ese cuerpo, ¿verdad? Pero más ya no podemos decir, ¿bien? También el Apocalipsis habla, desde esta perspectiva de tierra y cielo, que habrá una tierra nueva y unos cielos nuevos. No en cuanto tal, sino en cuanto plenitud del hombre. Es decir, es el hombre el que resucita, pero el hombre es tierra y es cielo. Entonces, de alguna manera, la materia, lo creado, pues también participará. ¿Por qué? Porque el hombre participa, pues, de eso creado y de la materia. Pero habrá una nueva relación con el mundo, que va a ser también transformado, y eso sería, pues, en definitiva, lo que queremos decir. Espero no haberles confundido más. Simplemente lo que he querido decir es lo siguiente. El Nuevo Testamento usa de todos los recursos literarios que tiene a mano para expresar una realidad que no se puede describir. Entonces usa el lenguaje apocalíptico, usa recursos del lenguaje, concepciones del mundo, de la cosmología de aquel momento, para intentar señalar otra realidad trascendente que va más allá. Y lo que decíamos al principio, en definitiva, la realidad última es el amor. Y es el amor de Dios. Y Dios es el amor. Y entonces es una felicidad plena. Ya podemos pregustar acá el amor, ¿bien? Y ya podemos ejercitar este amor. Y esa es la realidad única, esa es la realidad que no acaba. Y tú ante el amor puedes rechazarlo, infierno. Puedes decir sí, pero no, pero purgatorio, purificación. O puedes comulgar con el amor definitivamente, el cielo. Muchísimas gracias entonces por su atención y sigan en sintonía de Utzig Ajao.